Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida, la profesora, investigadora y docente Susana Mangana. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Susana, buen día y bienvenida. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, estimado. Bien, gracias a ti por recibirnos. Ya quiero que nos hables naturalmente de la segunda charla prevista y anunciada en el marco de la Universidad Católica, análisis de la coyuntura en Medio Oriente, la brecha entre gobernantes y gobernados. Pero antes me parece que se impone, ya que tenemos el gusto de conversar contigo y vos sos un analista internacional, que nos des algunas pistas, algunas pautas para que nos ayudes a entender qué es lo que está ocurriendo en Perú. Acaba de renunciar el presidente que no estuvo ni 5 días desempeñando la primera magistratura. Sí, bueno, efectivamente estamos todos fuera de Perú bastante sorprendidos por esta inestabilidad política y por lo que ha sido este nuevo revuelo, ¿no? Y sobre todo también creo que nos debe preocupar las denuncias por parte de algunas organizaciones internacionales, Amnistía Internacional entre ellas, muy conocida también en Uruguay, que denuncian abuso policial, por lo que son más de un centenar de heridos, pero también los 2 jóvenes universitarios de 22 años asesinados en las últimas horas, las protestas tan masivas que compraron a jóvenes sobre todo, pero a personas que pedían la renuncia entonces de Merino, o que a resultas de lo que fue esta violencia y estas desapariciones también denuncian más de 44 desaparecidos policiales, ¿no? Entonces en pendencias policiales podríamos decir. Sí. Resulta que el presidente Merino, que había asumido hace muy poco, como tú dices, duró apenas 5 días en el cargo, tras la salida también de Vizcarra, Martín Vizcarra. Bueno, pues ahora otra vez se abre un nuevo episodio de incertidumbre política, pero recordemos que Perú tiene una larga historia de presidentes que han sido justamente destituidos de esta manera. Es lo que ellos llaman la figura de la vacancia, ¿no? Es decir, el Congreso suele estar bastante enfrentado, el legislativo con el ejecutivo, es decir, la presidencia con el Parlamento, y la peculiaridad del Congreso allí en Perú, al igual que en Ecuador y en Venezuela, es que solamente tiene una cámara, es decir, es unicameral, no tiene 2, y por tanto esta figura de la vacancia puede incluir, por ejemplo, denuncias de no tener estatura moral o talla moral como para ser el presidente de la nación, u otro tipo de incapacidades que lo inhabilitan al presidente, y de una manera bastante expeditiva, si el 66% de los integrantes de los representantes de esa Cámara así lo prueban, queda destituido sin más, ¿no?, el presidente. Con lo cual tenemos que recordar que lo que forzó la salida de Vizcarra del poder fueron las denuncias de haber estado implicado en también sobornos, sobre todo ligados a la empresa brasilera Odebrecht, el caso Odebrecht, que salpicó también a presidentes en América Latina, pero recordemos que no es el primer caso de corrupción que se denuncia en Perú, sino que ya desde la época de Fujimori, pasando por Alejandro Toledo, Ollanta Humala, o Alan García también, que luego se suicidó en el 2019, bueno, pues hay una larga historia de presidentes y de figuras políticas clave de Perú salpicadas por el caso de corrupción, que es un mal endémico, es un cáncer que corroe a muchas sociedades, no solo la peruana, también, por cierto, en otros países de América Latina. Y bueno, conversando con algún colega por WhatsApp, ¿verdad?, de los que yo tengo que estudian conmigo Oriente Medio y demás, pero que conocen lo que está pasando en su país, me dicen que esto es la nueva normalidad, también un poco haciendo una equiparación con lo que es la situación de pandemia, que ha afectado muchísimo a la economía de Perú, que venía gozando de una buena salud, ¿verdad?, en base a lo que eran, como pasó en Uruguay también, años de vacas gordas, ¿no?, con un precio al alza de las commodities, de las materias primas, pero que claro, toda vez que ese precio cae, entonces también afectó y arrastró a las economías dependientes de ese precio internacional de las materias primas. Pero entonces este colega mío me decía, bueno, esta es
una nueva normalidad también para nosotros, es decir, veníamos acostumbrados a una cierta estabilidad política, estábamos en calma, económicamente nos venía muy bien y nos acostumbramos a ello, pero esto es lo normal que pase en Perú y me hacía mención a todos estos presidentes que yo te mencionaba antes, Alejandro. Recuerdo que la semana pasada aquí en La Mañana en Camino, ante la destitución de Vizcarra, conversamos aquí en el 98.7 con el doctor en ciencia política Antonio Cardarello, gran amigo de esta casa, gran amigo personal, que él subrayaba como uno de los asuntos que en todo caso uno podría, desde aquí el sur, advertir como una clara diferencia con el Perú, es la ausencia de partidos políticos. Es decir, los partidos políticos en el Perú son muy frágiles y ese es un asunto que desde la perspectiva institucional se advierte en estas crisis justamente institucionales, ¿no? Claro, porque estos presidentes cuentan luego con el apoyo de un partido que los respalde y por tanto no cuentan con ese aval ante ese parlamento que finalmente opta. Si 20% de los representantes, que creo recordar que son 133, decide pasar una moción de vacancia, como dicen ellos, una moción de censura, digamos, para pedir esa vacancia del presidente, entonces después ya se pone en marcha ese mecanismo y como dije antes, si creo que no, siempre lo aprueba, entonces ya se destituye al presidente, pero esto también... Uy, se está entrecortando un poquito, Susana, no sé si te has cambiado de lugar. Te decía, Susana, que se está entrecortando ahora... No, estoy ahí, sí. Bien. Y desde esa perspectiva... ¿Se escucha bien ahí? Sí, así, ahí te escuchamos bien. Susana, más allá de estas, es interesante lo que dijiste, lo del Perú. Parece que sorprende más a los que no vivimos en Perú, pero daría la impresión, a ver si entendí bien, que en todo caso a la gente del propio Perú parece no sorprender tanto. De todos modos, hubo ciudadanos que se movilizaron mucho. La policía respondió en forma, cualquiera puede advertirlo, muy exagerada, demasiado exagerada, sí. Ha provocado muertes, se denuncian incluso de ciertas desapariciones, como señalabas más temprano. ¿Y eso a qué responde? Porque me cuesta creer que en tan pocas horas de mandato el presidente el presidente designado por el Parlamento, ahora presidente renunciante, haya dispuesto que la policía fuera... tan dura, tan violenta en la represión. ¿Por dónde habría que encontrar las causas de ese desborde? Bueno, que estos desbordes no son solo en el caso de Perú, que no estamos justificando de ninguna manera, sino que estamos intentando analizar los hechos, pero tenemos que tener bien presente también las protestas masivas que hubo muy recientemente, me he pasado concretamente en Colombia, también a raíz de la muerte de un abogado al cual la policía había llamado al orden por no haber utilizado aparentemente el barbijo de manera adecuada, y bueno, luego se enzarzaron, finalmente acabó muriendo en dependencias policiales de Colombia, en Bogotá. Entonces esto también provocó la ira inusitada de una sociedad civil que está cansada. Sobre todo yo creo que hay una desafección política, es decir, la clase media, pero también jóvenes, aquellos que se han visto muy golpeados también por lo que son las economías impactadas por la pandemia del COVID-19, yo creo que está saliendo a las calles para manifestar su hartazgo con ejecutivos, con gobiernos que finalmente no responden a los retos del momento. Y yo creo que ahí es donde vemos luego que hay un abuso policial, que se exceden en el uso de la fuerza para reprimir estas protestas que no son de ahora, sino que ya se viene gestando un clima cada vez más visible, más patente también en América Latina, de que la sociedad civil aguanta menos, se cansa antes y ya no acepta que los gobernantes no respondan al pueblo, aquellos que los han puesto en el gobierno, que los han votado para que respondan a las necesidades del pueblo, del soberano. Y yo creo que ahí es donde encontramos, como en el caso de Chile, con el caso de Bolivia, el año pasado también a raíz de la salida de Evo Morales, ahora, como dije antes, en Colombia, vuelta también a las protestas de Argentina. Creo que hay un clima de agite social en todo el subcontinente latinoamericano que nos demuestra que hay un hartazgo de la sociedad, porque claro, la pandemia también ha hecho estragos, hay mucha gente que ha perdido el desempleo y en estos países hay muchos trabajadores del sector informal. La economía informal se ha visto muy repercutida por esta pandemia y por ahí yo creo que tenemos que entender el hartazgo de una sociedad que cada vez aguanta menos la corrupción de sus líderes políticos y sale al frente para protestar y dice un basta ya, y ahí sale la policía a reprimir o algunos otros mecanismos que han sido implementados en los distintos países que mencioné, desde Chile hasta llegar bien al norte a Colombia, o también en el caso de México, donde se entremezcla todo allí con el narcotráfico también, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ese
clima de violencia en la sociedad es lo que también nos debe poner en alerta aquí en Uruguay, ¿no? Ver de qué manera entonces podemos trabajar estas protestas y trabajar también las reivindicaciones que son muy lógicas, muy naturales de la sociedad civil, sin que se tenga que recurrir a ese uso excesivo de la fuerza. Alejandro. Bueno, y a propósito de lo que señalás, permitime hacer el enlace porque, bueno, primero que vos es no solo del ámbito estrictamente del análisis político, sino también incluso desde la perspectiva más científica se están hablando del fenómeno de fatiga que están sufriendo las sociedades en el marco de la emergencia sanitaria, y que si a esto le sumás, bueno, descontentos que tiene que ver con su sistema político, con su calidad de vida, con sus carencias, etcétera, bueno, esto desarrolla enojos, cualquiera puede entenderlo. A esto hay que sumarle algo que en todo caso viene de antes, me animo a sugerir, Susana, para que tú pongas el justo punto medio, y tiene que ver con las charlas de análisis de coyuntura en Medio Oriente que están organizando en la Universidad Católica del Uruguay, y que justamente la próxima, la de mañana, lleva como título, consigna, un asunto que creo que explica buena parte de estas cosas, ¿no? La brecha entre gobernantes y gobernados. Yo recuerdo haber hablado con grandes amigos politólogos que estudian Chile, en particular Juan Pablo Luna, y que mucho antes de los estallidos del año pasado, él hablaba de ese divorcio, de esa ausencia de vasos comunicantes entre los gobernantes y los gobernados, que inexorablemente esto provoca calidades bajas de la institucionalidad, calidades bajas de la democracia. En Medio Oriente, todo esto, con democracias más incipientes, más frágiles, se puede decir, ¿cómo se está llevando el día a día la brecha entre gobernantes y gobernados? ¿Qué tan seria es y qué tanto se vive como problema en aquella parte del planeta? Bueno, pues justamente tú estás resumiendo un poco el espíritu que motivó esta charla de coyuntura, porque son charlas que siempre organizo desde la Cátedra de Islam que dirijo hace ya muchos años en el Departamento de Humanidades, allí en la Universidad Católica, en el Instituto de Sociedad y Religión, más concretamente el ISOR, porque me parecía que esta brecha que se está dando también en algunos países árabes y países musulmanes, porque las dos cosas hay que mencionarlo, son distintas, tú sabes bien que lo hemos dicho siempre, árabe remite a la etnia y al idioma y a la cultura, mientras que musulmán puede ser un país como Indonesia o como Turquía, que no son árabes, pero sí tienen habitantes, su mayoría de habitantes profesa el Islam, ¿verdad? Por eso la aclaración siempre no es caprichosa. Pero entonces, esta brecha que se da, por ejemplo, ahora en Perú o se ha dado en Chile, también se repite en el mundo musulmán. Y a mí me parece interesante seguir abonando esa idea de que no son marcianos, de que las personas que viven en Líbano o viven en Emiratos Árabes Unidos, donde se han firmado los acuerdos Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Ahora se sumaría un tercer país, el 23 de octubre pasado, parece que Sudán Norte, también a instancias seguramente de Arabia Saudí, pero también con una mediación importante de Estados Unidos. Finalmente el gobierno interino, una junta militar que dirige Sudán, firmaría un acuerdo para la normalización de relaciones con Israel. Bueno, hay que entender que esto a veces se da en el marco de países donde la democracia no se vive como la vivimos en Latinoamérica, por ejemplo. También hay diferencias en los países en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, pero claro. Finalmente, como tú dices, esa fragilidad de países donde todavía hay monarquías absolutas, como puede ser el caso de Arabia Saudí, a uno le llevan a pensar, bueno, cómo se está dialogando, ¿no? ¿Cuál es el diálogo, lo que tú decías del nexo, los vasos comunicantes entre los políticos, entre el gobierno y la sociedad civil? Y me parece que ese es un buen punto de partida. Por eso mañana en la charla vamos a tener a la presidenta del Colegio de Egresados de Relaciones Internacionales, los licenciados de Relaciones Internacionales, el Colrio, Verónica Suárez, que va a hacer un abordaje desde el panorama más internacional, más macro, porque esta realidad pasa en otras partes del mundo, no solo en Oriente Medio, no solo en Chile o en Perú hoy, ¿verdad? Entonces es algo común a nuestra sociedad del siglo XXI, esa desafección, ese desencanto que hay también en la sociedad civil con los gobernantes. ¿Por qué? Pues porque sufrimos el varapalo de la economía que ha impactado en nuestros bolsillos, sufrimos también ya el hartazgo de ver que se repiten los casos de corrupción. Ahí tenemos Brasil, que levanta cabeza de un problema, el Odebrecht, para caer en otro, ¿verdad? Y así tenemos que repetir la situación en muchas regiones del planeta. Vamos a trabajar esto con Ramiro Ramírez, un diplomático de carrera, pero también profesor de la Historia de Relaciones Internacionales en UDELAR. Ramiro Rodríguez. Esa brecha entre... Rodríguez, perdón, dije Ramírez mal, Rodríguez, perdón. Así es. Siempre Rodríguez, Ramiro Rodríguez Baucero, correcto, que es
muy amigo y es además diplomático, como dije antes, de carrera y profesor de años de UDELAR. Él va a hablar del Imperio Otomano y la situación actual en Turquía. También vaya si habrá brecha entre Erdogan y buena parte de esa sociedad turca, por más que a la lejanía quizás no se perciba. Y luego con alguien que tú conoces, que has entrevistado, que es un buen amigo argentino. ¿Cómo no? Sergio Jalil, que él es especializado y especialista en temas del Líbano, porque él es de origen libanés y está muy involucrado tanto con la diáspora libanesa en el mundo de habla hispana, como también, por supuesto, con familiares y amigos allí en el Líbano, va muy seguido, con lo cual nos va a poner al tanto de un país que yo creo que ejemplifica esa brecha, como ha sido el caso del Líbano. Fíjate que ya tras la explosión también de lo que fue a principios de agosto, cuando explotaron todas aquellas toneladas de material altamente inflamable, como ocurrió en el puerto de Beirut, que destrozó buena parte de la capital libanesa, con un Macron que visitó en 2 oportunidades en agosto el país para intentar apoyar al gobierno, pero formar un nuevo ejecutivo con un primer ministro nuevo. Bueno, duró muy poquito en el cargo, como le ha pasado ahora a Merino, y vuelve a ser nombrado el primer ministro que ya tenían y que renunció en octubre del año pasado, también por la grave situación y la crisis financiera que vive el país, y con un hartazgo de la sociedad libanesa que pedía la cabeza de todos, o sea, que pedía la renuncia de todo el gobierno, y no ocurrió, ¿verdad? Con lo cual yo creo que el Líbano ejemplifica muy bien esa situación de brecha entre los gobernantes y los gobernados, pero también plantearnos qué está pasando en Egipto, qué está pasando incluso en Israel, un país que está enclavado en Oriente Medio, donde también no todos son aplausos para el gobierno y el primer ministro Bibi Netanyahu, sino que también tiene detractores y aquellos que no están de acuerdo con las acusaciones de corrupción de Netanyahu y de su familia, sobre todo de su esposa, y que también han salido a protestar masivamente. Les llaman las banderas negras y las bandanas rosas, ¿no? Porque salen este tipo de grupos también para reivindicar que quieren otro tipo de ejecutivo y no el que dirige hoy el primer ministro con mucha trayectoria política, que es Bibi Netanyahu. Con lo cual creo que hay un punteo de temas interesantes para despejar mañana en esta charla, que, como tú bien decías, es parte de esos análisis de coyuntura que hacemos actualmente en la universidad y que es gratuita, o sea que pueden asistir a través de la herramienta Zoom desde su trabajo, desde su domicilio, y solamente tienen que, para ello, o bien inscribirse, que todavía están a tiempo entrando a la agenda de actividades de la página web de la Católica, ucu.edu.ui. Si van al día 17 van a ver anunciada la charla, pinchan allí, tienen el formulario de inscripción para recibir el link a la sesión de Zoom, y si no, bueno, que llamen por teléfono a la Católica, que les van a guiar de cómo poder obtener ese link para asistir gratuitamente a esta charla. Bueno, entonces hay que recordar que esta charla es gratuita, que no exige pago alguno, ni tampoco, me imagino, una formación específica para participar, formación de carácter académico o similar para participar de esta charla, ¿no es cierto? Es cierto, no se necesita nada de todo eso, porque además son charlas que por lo general también invitamos a otras personas de la región. Sergio seguro que ha invitado a sus seguidores tanto en Argentina como en Colombia o en Miami mismo, donde él reside buena parte del año, y estoy segura que nos van a seguir del exterior, como ya ocurrió en la anterior. Simplemente es tener ganas de aprender, ganas de escuchar otras voces, y bueno, aquí no hay una única verdad. Nosotros damos, en base a nuestro estudio, a nuestra investigación constante, un panorama, una radiografía de cómo se está viviendo también en momentos de pandemia que están impactando de distintas formas, pero claro que impactan en la vida de los egipcios. Tenemos un país con 105 millones de almas. Yo siempre digo, si a 3 millones nos cuesta mantener la distancia social, imagínate, Alejandro, en un país donde hay una economía informal muy abultada, donde las personas tienen que sí o sí salir a la calle para ganar un jornal diario, donde no hay ese tipo de acogerse a planes y beneficios del Estado, algún plan de emergencia, por ejemplo, por la pandemia. Entonces todo esto está impactando mucho en la vida de los egipcios, que también tienen sus quejas respecto de cómo está resolviendo el presidente al-Sisi la situación, pero también qué piensan otros en Emiratos Árabes Unidos, o los ciudadanos de a pie. ¿Están de acuerdo con estos acuerdos Abraham firmados entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel, por ejemplo? Uno diría que sí, que la paz siempre es bienvenida, pero también hay matices, también hay cuestionamientos, puesto que ahí tenemos a la voz palestina, a la calle palestina, que entiende que ha sido una puñalada trapera por la espalda de parte de los emiratíes, con lo cual todo esto me parece que merece una reflexión un poquito más profunda, y creo que este tipo de charlas abiertas a todo público nos permiten por lo menos otear ese horizonte y plantear algunas reflexiones para la audiencia.
Entonces, para terminar con este asunto y para que la gente tenga toda la información, los interesados en participar de esta charla, ¿dónde deben inscribirse? Bien, tienen que entrar a la página web de la Católica en ucu.edu.ui, entran allí y en la agenda de actividades van a ver martes 17, entran en la charla que ya está anunciada en la agenda de actividades, en la primera plana de lo que es la página web, y ahí mismo ya tienen inscribirse aquí y se inscriben allí. Es un formulario muy cortito para recibir por correo electrónico el link a la charla de mañana. Bien, perfecto. No te quiero despedir sin hacerte una referencia a algo que has comentado en Twitter a propósito de un comentario anterior del profesor Khaled Beydoun, que tiene que ver con un tweet, déjame encontrarlo ahora que se me fue del radar, que tenía que ver con, bueno, la situación que sigue ocurriendo de naves de personas que huyen de sus países, ¿no es cierto? Y que, acá lo encontré, es un tema que deberá analizarse en profundidad, dice Mangana. ¿Cuándo deben entregar evidencia, materiales gráficos a las redes sociales? Quizás el genocidio de la comunidad rohingya, no sé si está bien dicho, seguramente no, pudiera ser el inicio. Está bien. Pudiera ser el inicio de esa situación. Ponenos un poquito en antecedentes, porque yo creo que la urgencia sanitaria, la pandemia, nos ha hecho creer que algunos problemas que existían antes desaparecieron porque ya no ganan atención de los medios de comunicación. Algunos nunca los ganaron siquiera, pero en todo caso, claro, estos problemas, mi hipótesis es que estos problemas continúan, solo que además de que están vigentes, se ven agravados por la emergencia sanitaria. Contanos un poquito de qué va. Bueno, pues exactamente como tú dices. Por ejemplo, la comunidad rohingya es una comunidad musulmana del estado de Rakhine, de Myanmar. Creo que en algún momento ya debemos haber hablado de esto. Es la ex Burma o ex Birmania de época colonial británica allí en Asia. Entonces es un país dirigido por militares que han castigado muy duramente en varias ocasiones en la historia reciente del país, pero desde el 2017 hasta el presente vienen realizando lo que es un genocidio en toda regla, decretado así, no porque lo diga Mangana, sino que lo dicen informes varios de Naciones Unidas, que han dado cuenta de cómo ha habido un plan estratégico de esos militares, junto con el discurso de incitación al odio propagado por monjes budistas en aquel país, para expulsar, para forjar el exilio de ciudadanos rohingya, cuya única culpa, digamos, son realmente culpables solo de ser musulmanes, ¿verdad? Entonces han tenido que huir con lo opuesto muchos de ellos para Bangladesh, donde hay un campo de refugiados que se llama Cox's Bazar, que es el campo que alberga más refugiados en el mundo. Y bueno, a mí me parece que este comentario hecho por un colega que recientemente conocí también a través de este tipo de iniciativas por Zoom, me parece que tiene razón cuando plantea que, por ejemplo, si hay material gráfico que está colgado en Facebook o está colgado en Twitter o está colgado en redes sociales X, quizás haya que plantearse si ese material no puede ponerse a disposición de la justicia para conformar lo que es todo un expediente, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, o para iniciar un tipo de investigación o llevar ante el Tribunal Internacional de la Haya, por ejemplo, la Junta Militar de Myanmar. ¿Por qué? Pues porque se sigue cometiendo prácticamente en anonimato este crimen, este genocidio contra esta comunidad rohingya, que además llevan siglos residiendo en Myanmar, pero que nunca les dan la nacionalidad, nunca les dan derecho, carta de ciudadanía, ¿verdad?, a esos rohingya, a esos musulmanes de Myanmar. Con lo cual me parecen situaciones muy abusivas, muy injustas, y que de alguna manera Twitter o como es ahora este espacio que tú me brindas nos permite alertar de que esto está sucediendo más allá de la pandemia, y que me parece que si queremos vivir en un siglo XXI donde todos tengamos cabida, donde cada vez vamos más hacia un mundo globalizado, donde nos impacta lo que ocurre en China y llega hasta la Patagonia, y tenemos un virus de órdago que nos ya nos ha trastocado la vida a todos, ¿verdad? Y no sabemos cómo saldremos de esta todavía. Bueno, me parece a mí que tenemos que darnos cuenta de que no es solo mirar por nuestro ombligo, sino que tenemos que exigir que, así como no queremos que haya desaparecidos ni muertos en Perú, cerca de casa, tampoco queremos que haya niños, mujeres, personas inocentes que estén siendo expulsados o
o atemorizados por militares, por ejemplo, en Myanmar, como es el caso de los Rohingya, Alejandro. Ajá, pero a ver, me vas a encontrar denunciando ese tipo de situaciones, y creo que Facebook tiene material gráfico de sobra que podría poner a disposición de la justicia. La pregunta es, la justicia, cuando investiga estos casos, ¿no puede acceder a ese material para que obren como prueba? Bueno, la pregunta, al parecer, yo no soy experta en este tema, no me he puesto a estudiar los vericuetos legales, ¿verdad? Pero habría que ver si realmente esas pruebas sacadas de una red como Facebook masiva o Instagram hoy día, si contarían como válidas para un juicio. Eso es lo que creo que preguntaba mi colega, y yo me planteaba esa reflexión. ¿Cuándo va a empezar a exigirse a las redes sociales que dispongan también, que pongan a disposición de los jueces ese tipo de material, que debe haber muchísimo? Imagínate, muchas veces lo que faltan son pruebas, ¿no?, del delito, sí, pruebas, claro, de cómo se llevó adelante algo. Bueno, esos videos que a veces son tomados por celulares de personas civiles independientes, ¿se pueden tener en cuenta? Sí, no, ¿hasta dónde? Creo que es una reflexión muy, muy válida que tenemos que hacernos en tiempos de modernidad, en tiempos, no solo de modernidad, en tiempos ya de tecnologías al alcance de toda persona, ¿no? Creo que es algo que es válida la reflexión para los abogados y para aquellos que tienen que ver hasta dónde se permite el uso de la imagen privada, hasta dónde pueden ser tomadas como pruebas fehacientes, o son fake news, como diría Trump, ¿no? Son bulos, son imágenes editadas, fabricadas. Todo eso lo dejo para la parte legal, pero sí creo que es interesante en momentos en que se dice, bueno, ¿y cómo demostramos que hay un genocidio? Y Naciones Unidas lleva adelante una investigación y finalmente no compromete en absoluto al gobierno, y el gobierno de Myanmar sigue haciendo de las suyas. Caramba, me parece que, digo Myanmar hoy, como mañana puede ser otras cosas, ¿no? Pueden ser otros delitos, otros abusos que se estén llevando adelante. Susana, muchas gracias. Creo que es importante, Alejandro. Te agradezco siempre, Susana, tu aporte, tu predisposición, y una vez más invitamos a las personas a que se sumen a la charla en el marco análisis de la coyuntura en Medio Oriente. En particular, la consigna de mañana es la brecha entre gobernantes y gobernados. Va a estar Verónica Suárez, Ramiro Rodríguez, desde Argentina, Sergio Jalil, que ha estado aquí en los estudios de La Mañana en Camino, y la propia Susana Mangana. Esto va a ocurrir de 18:30 a 20:30 horas. Es una actividad dirigida a todo público, que no tiene costo, y por más información hay que ingresar para anotarse en la página web de la Universidad Católica del Uruguay. Te dejo un beso bien grande y otra vez, muchas gracias. Y hablamos más pronto que tarde. Dale, gracias. Mangana nos ayudó a poner La Mañana en Camino, como lo hace siempre nuestra querida amiga. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.